Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 8. En este episodio estaremos estudiando las diferentes formas de idolatría como el panteísmo y el animismo, tanto en sus formas antiguas como modernas. Comenzamos con la segunda parte del episodio número 8. Pero bueno, vamos a ver el tema de la idolatría en Israel, o cómo lo vivió, y qué tipo de idolatría estaba viviendo. Había idolatría de los lugares de cultos en todo el pueblo, en ciertos momentos en toda la nación había, y luego venía un rey y los echaba fuera toda la idolatría y vivían bien por unos cuantos años y volvían a caer. Había lo que es la prostitución ceremonial, algo que ya comentamos. Religiones paganas que se volvieron muy populares en el pueblo de Israel porque era prostitución, es decir, la persona iba y se prostituía con el sacerdote o la sacerdotisa, depende del culto. Si era acera o depende de quién haya sido esta divinidad, pero los sacerdotes practicaban la prostitución, que era una manera de tener culto. Otro tipo de idolatría fue el sacrificio de niños. Ahí están los registros en la Biblia, algo que ya hemos hablado, al dios Baal, Moloch, que sacrificaban sus primogénitos también. Dice la Biblia en Ezequiel 44:10 que los levitas practicaban la idolatría. ¿A qué nivel llegó la idolatría en el pueblo de Israel? Los levitas eran los encargados de mantener el templo, no solamente de abrir las puertas, la limpieza, sino de cuidar todos los artículos, accesorios santos y sagrados para el sacrificio, para la presencia del Señor, mantener el fuego, mantener el incienso, mantener todo el templo. Ese era trabajo de los levitas, algo que Dios les había dado esa tarea exclusiva. Pero el servicio a Dios, el culto a Jehová o a Yahvé, había decaído tanto en ciertos momentos que los levitas estaban aburridos porque no había nada que hacer, porque casi ya nadie iba al culto. Y entonces algunos empezaron a irse con la competencia. Se fueron enfrente con las religiones paganas. Por eso, si leemos en Ezequiel, dice que algunos levitas empezaron a practicar la idolatría porque era más popular. Y el culto a Jehová, a Yahvé, se estaba perdiendo. Dice que punto número 5, levantaron representaciones de reptiles, bestias, y rindieron culto a Tamuz y al sol. Tamuz fue un dios persa muy popular y muy famoso, y lo trajeron de allá y lo llevaron, inclusive levantaron una estatua ahí en el templo. Ezequiel 8, versículo 3 y 17 al 16 explica todo lo que había dentro del culto a Jehová. El templo ya no había sacrificios a Jehová, había ídolos adentro, inclusive reptiles, de bestias. Fueron la culminación de la desgracia cuando los reyes se encargaron de la promoción de las idolatrías de los pueblos paganos. Israel cayó muy bajo, pero muy, muy bajo. Dice la Escritura que unos cuantos habían mantenido sin caer en la idolatría en los tiempos del profeta Elías. Unos cuantos, la gran mayoría cayó en la idolatría. No había profetas. Todos los sacerdotes estaban sirviendo a las religiones paganas. Entonces vemos la desgracia cómo había llegado. Y el punto número 6, que también se volvió un culto muy popular, el culto a la reina del cielo. Jeremías 7:18, vale la pena que lo busquen cuando tengan tiempo. La reina del cielo se volvió muy popular en Israel. Ese culto era un culto importado. Venía mezclado con Isis de Egipto, con la reina Astarte o Astarot o Istar, también esa es la misma representación. Son cultos de Persia, de Babilonia, y se había metido muchísimo en el pueblo de Israel, y se le llamaba el culto a la reina del cielo. Le tenían su propia adoración y servicio. Todas estas prácticas en algunos momentos fueron muy populares, unas las de Tamuz y luego otras las de Baal, diferentes siglos, diferentes momentos, depende quién eran los promotores,
pero una constante era el culto a la reina del cielo. Eso duró muchísimos siglos. Y los profetas se levantaron contra ellos y la echaban fuera, rompían las estatuas, los bultos, los templos, y luego venía otro rey y lo volvía a levantar. Israel luchó muchísimo con estos mandamientos. Estamos hablando con el primero y segundo mandamiento del pacto, sobre el cual descansaban las bendiciones. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Fíjese lo que dice Ezequiel, capítulo 44, de los levitas. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Ellos eran los encargados de promover el culto a Jehová o a Yahvé. Eran los encargados de mantener la pureza y la limpieza. Pero se voltearon, se fueron para la competencia, se torcieron, se fueron con lo más popular, porque la gente ya no iba al templo, ya no era popular. Y al no ser popular, la gente quiere ir sobre la mayoría. Si es lo que la mayoría dice, eso es lo que hay que hacer. Parte de nuestros problemas en nuestros días. Si una idea, aunque sea contraria a los principios de Dios, se vuelve popular, la gente lo quiere hacer. Y si cada vez más lo practica la gente, la minoría se siente presionada a tener que practicarlo. Y algunos cristianos con buenos principios se sienten tan presionados que terminan cediendo. Ahí es donde tenemos que cuidarnos todos, porque todos estamos expuestos a caer bajo esa presión. Bueno, aquí los levitas presionados, dice que ellos fueron delante de los ídolos y fueron tropezadero. Cuando dice tropezadero, fueron de mal testimonio y ellos se encargaron de arrastrar más gente al templo, al culto. Dice, por tanto, declara el Señor, que llevará el castigo por su iniquidad. Hubo consecuencias por este tema de los levitas. Como vemos, la profundidad del problema era grave, realmente grave. Jeremías, capítulo 7, versículo 18, habla sobre el culto a la reina del cielo, algo que hablamos ahorita que fue demasiado popular. Ahí tenemos representaciones de Inanna, Ishtar, Astarot, Isis, todas estas divinidades femeninas fueron populares y se mezclaban en ciertos momentos y se le conocía como el culto a la reina del cielo. Dice Jeremías 7:18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos para provocarme a ira. Jeremías fue uno de los principales profetas junto con Ezequiel en exponer el problema de la idolatría en Israel y advertirles de las consecuencias que ya venían cerca si no se arrepentían. Jeremías fue muy claro y habló muy claro sobre estas prácticas idolátricas y ahí es donde encontramos mucha información acerca de la reina del cielo. Y dice que Jeremías que la familia participaban completamente. Dice, los padres encendían el fuego y las mujeres hacían un tipo de pan, un tipo de torta que ofrecían a la reina del cielo. Inclusive estas tortas tenían la figura de la diosa. Cuando había momentos en que eran perseguidos, cuando se levantaba un rey bueno y quería echar fuera la expulsión, la idolatría de la reina del cielo, derribaban los templos, las estatuas, los ídolos, todo, hacían limpieza, pero la gente se quedaba todavía con la práctica en el interior de su casa. Y ahí es donde dice Jeremías que todavía se practicaba en el interior de la casa y que las mujeres hacían una figura de la reina del cielo en forma de pan, de una torta, y se la ofrecían a la reina y a esa torta o a ese pan le hacían inclinaciones o adoración. Dice, llegaban tanto a que no quererse desprender de la idolatría. Acordémonos que la idolatría, la persona se hace igual al ídolo, se mimetizan, no se pueden despegar, batallan para librarse, luchan para separarse. Entonces puede venir alguien y puede tumbar el ídolo, pero el ídolo lo tiene adentro, entonces va a encontrar la forma de poder representarlo para seguirlo inclinándose.
Y aquí vemos lo que está viendo con esta idolatría de la reina del cielo, que hacían tortas a la reina del cielo, ofrecimientos alimenticios en forma de pan. Y eso me recuerda a lo que tenemos en nuestro día, y no es mi afán tocar estos temas, pero se repite, somos testigos. Al haberse hundido en la idolatría, llegaron a hacerse tan irreflexivos los israelitas que cuando les sobrevino la calamidad de que Dios había predicho en su palabra y Jerusalén fue desolada en el año 607 a.C., la atribuyeron a no haberle ofrecido a la reina de los cielos humo de sacrificio y libaciones. Lo voy a explicar. Jeremías 44, 15, 18 para que lo lea en su casa. Aquí vamos a leer un poquito. La consecuencia, la maldición que estaba escrito en Deuteronomio 28, que hablamos desde el principio, donde dice que si el pueblo de Israel rompía este pacto y se iba tras otros ídolos, que el daño, si no se arrepentía, era irreparable. Y que iba a perder la tierra, y que iba a perder la bendición, y que iba a perder todos los privilegios que tenía con Dios, si él hacía eso. Bueno, Israel lo hizo. El asunto está, que eso está registrado en Jeremías 44, como lo vamos a ver en un momento. Todos estos idólatras se volvieron tan irreflexivos, es decir, estaba tan unido al ídolo, que tan oscurecido su pensamiento, tan turbio su espíritu, que no podían reflexionar sobre los hechos que les estaban viniendo encima. La calamidad que estaba a la puerta de entrada, la desgracia que venía, la maldición que estaba a punto de llegar, no podían reflexionar ni atribuirle cuál es la razón, sino al contrario, ellos decían que esta maldad que estaba a punto de venir era porque no habían ofrecido a la reina de los cielos el sacrificio y las libaciones, es decir, los ofrecimientos del pan y el culto que debía hacer. En lugar de reconocer que fue por su pecado, su abominación, decía que les estaba pasando tal desgracia por no haber cumplido con la reina del cielo. Eso es lo que pasa cuando practicamos la idolatría. Nos volvemos tan irreflexivos, tan oscuros en el pensamiento, tan turbios en las ideas, tan entenebrecidos que no podemos ver la realidad de la abominación, del pecado. Y le atribuimos a otras causas por no haber hecho lo que debíamos de haber hecho, de practicar la idolatría. Y decimos, es que nos está castigando fulano de tal. No. Es resultado de la maldición por haber practicado la idolatría. Ese es parte del problema. Pero vamos a leerlo directamente a lo que dice Jeremías 44, versículos 17 y 19. Me parece muy interesante lo que sucede, cómo se vuelve irreflexivo el idólatra, enturbiado en sus pensamientos. Dice el versículo 17 sobre este tema, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca, dice el pueblo de Israel, cuando les dieron profecía de la desgracia inminente que venía como resultado del quebrantamiento de este principio, la abominación. Pero ellos le atribuían otra cosa. Ellos decían, ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Ahí nos dice a qué nivel estaba la práctica metida hondamente, las garras de la idolatría hasta la profundidad. Príncipes. Dice aquí que las autoridades, reyes, padres, generaciones atrás metidos en el culto en todas las ciudades, en las calles de Jerusalén y de Judá, estaba impregnado en las casas, en todos lados, el espíritu de idolatría de la reina del cielo. Y decían ellos que en aquellos tiempos donde estaba impregnado el culto a la reina del cielo por todos lados, teníamos bastante alimento, nos iba muy bien. Esa es la manera de reflexionar la gente cuando hay idolatría. Dice, es que nos va muy bien. ¿Cómo? Si eso está mal, ¿por qué fulano de tal, si es muy idólatra, por qué le va muy bien si eso es pecado? Bueno, ese es el problema, la manera en que reflexionamos equivocadamente. Dice, estábamos tan bien, teníamos alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Si estábamos muy bien, no veíamos mal la idolatría, practicaba la reina del cielo, nos cuidaba en todos lados
Y estaba por todos lados y lo practicaban los reyes y los sacerdotes, los levitas, nuestros antepasados, en las ciudades, en las calles de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, ahí en el templo. Y en el templo también había representaciones de la reina del cielo y estábamos muy bien, había riqueza, había prosperidad. Esa es la reflexión de ellos. Y entonces dice el versículo 18 que no veía nada malo, dice, pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Entonces ellos interpretaban que haber quitado Dios la bendición sobrenatural sobre ellos, porque la bendición sobrenatural decía que si ellos se conservaban, iba a haber alimento, iba a haber lluvia, iban a prosperar, no les iba a faltar nada. Pero ellos dicen, desde que dejamos del culto a la reina del cielo nos ha ido mal. Ellos no entendían que eso que les iba mal era resultado de haber quebrantado el principio del primero y segundo mandamiento del pacto que tenía el pueblo de Israel con Dios. Por eso Dios quitó la bendición sobrenatural. Pero en lugar de entender que fue resultado del pecado de las generaciones atrás y de esa generación presente, ellos dijeron que era porque habían suspendido el culto a la reina del cielo. Irreflexivos, entenebrecidos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla sobre ese principio, dice, entenebrecidos en sus propios pensamientos. Se rindieron al culto de las imágenes, bestias, figuras humanas, de personas, antes que Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de seres humanos y de reptiles. Y ahí está el problema. Le quitamos la gloria a Dios y se la damos a objetos de su creación, aunque estén cubiertos de oro, de plata, de telas preciosas, figuras hermosísimas que representan en sus rostros la gracia, el amor, que representan el cariño, la misericordia. Por más que quieran representar, la gloria se la quitamos a Dios y se la damos a estos objetos y les damos gracias. Y entonces cuando nos va mal decimos, no es porque Dios nos esté castigando, es porque no he cumplido yo con mis votos y no he cumplido con mis mandas que yo le prometí a la reina del cielo. Por eso me está yendo mal. Y el versículo 19 dice que esta gente respondió a las advertencias de Jeremías. En lugar de emblandecer su corazón y arrepentirse, respondieron todo lo contrario. Y dijeron las mujeres, fíjese la respuesta de las mujeres. Cuando nosotras quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones? Dicen las mujeres, a ver, si nos iba muy bien y desde que dejamos el culto a la reina del cielo nos ha ido muy mal. Es mentira lo que dices tú, Jeremías. ¿A poco no sabían nuestros esposos que cada vez que nos tocaba hacer pan, amasar pan, hacíamos unas tortas en forma de la reina del cielo y luego nos inclinábamos? Le derramábamos libaciones. Quiere decir, le hacían ofrecimientos, le ofrecían flores, le ofrecían pan, le ofrecían comida, la cargaban, la llevaban, la traían, la honraban. Y sus maridos todos estaban enterados y todo el mundo sabía que las mujeres hacían esas tortas. Porque la gente siempre quiere ver algo. Y de veras me da tristeza. Y pongo estas imágenes ahí para que veamos a qué nivel hemos llegado, al nivel en que se fabrican las planchas para hacer tortillas con la imagen de un ídolo. ¿A qué nivel hemos llegado? Ya se venden. Y lo queremos ver. El problema es que queremos ver. Recuerdo en una ocasión, en una primaria, en aquellos años, estaba yo en tercero o cuarto de primaria, en una escuela pública, allá por la colonia Treviño. Me acuerdo que era invierno. Hacía mucho frío. No eran los tiempos en que había calefacción en los salones. Aunque eran salones muy grandes, de alumnado como de 60 alumnos, salones grandes, sudábamos todos y en tiempo de frío, en tiempo de lluvia se condensaba muchísimo los vidrios. Y recuerdo una ocasión que alguien de los compañeros vio hacia una de las ventanas de la escuela y estaba
en el vidrio, con la condensación, se figuró la imagen o la silueta de la Virgen de Guadalupe. Y todo el mundo decíamos que sí era y sí era. Y efectivamente yo veía que tenía la misma figura. Y el maestro se sorprendió y luego le fueron a hablar a la maestra de al lado y todos hizo un gran escándalo en la escuela y luego vino la directora, nadie lo quería tocar y el conserje ya estaba a punto de poner una veladora ahí en la ventana porque la figura era muy clara. Habían dicho que era milagro. Entonces estaban todos los padres de familia esperando afuera de la escuela a la hora de la salida y no hallaban qué hacer, si limpiar la ventana o no, porque se iba a desaparecer. No había teléfonos celulares para tomar imágenes de eso, pero una cosa sí era clara, ahí estaba la silueta, no lo podíamos negar. Y ahí estaba la multitud de gente, terminó el horario de clase, seguíamos todos ahí, la gente seguía ahí, los padres de familia sorprendidos, se hizo un gran escándalo en la ventana de nuestro salón. Después de horas, llega un conserje ya viejito, yo creo que ahí vivían en esas escuelas, él y la esposa y los hijos. Y él era ya un hombre mayor, tendría quizá unos 80 años. Y cuando se acerca a ver qué estaba pasando, dice, no, no es nada. ¿Cómo que no es nada, don Domitilo? Se llamaba Domitilo. ¿Cómo que no es nada? No, no es nada. Dijo, ahí hace muchísimos años en esa ventana había una calcomanía de la Virgen de Guadalupe. Dijo, y la quitamos hace muchos años. Y seguramente el año pasado que la quitaron, pues ha de haber quedado todavía alterado el vidrio con la sustancia del pegamento, de tal manera que la condensación interior hizo que ahí se formara por causa de ese pegamento. Y bueno, descubrió el truco y efectivamente así fue. Lo limpiaron y quitaron el pegamento, el rastro de pegamento, porque no se veía el pegamento, y efectivamente no pasó nada. La siguiente semana ya no había ninguna aparición. Pero ¿por qué cito este caso? Porque casi ya estaban a punto de ponerle veladoras. Una señora ya estaba a punto de ir a traer unas veladoras. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos ver a alguien. Ese es el problema. Ese fue el problema de Israel y es el problema nuestro que todos tenemos. Nos cuesta entender que el Dios es espíritu. Nos cuesta entender que Él no necesita que lo representen. Nos cuesta entender que Él no quiere que le hagamos semejanza. Nos cuesta entender que Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores en el espíritu y en verdad. A los verdaderos adoradores, estos son los que el Padre busca y en Él se complace. Se complace en ellos, eso es lo que Él quiere, adoración en espíritu. Pero siempre queremos ver algo y ese es parte de nuestro problema que no hemos podido superar, que tenemos que romper con eso, de que tenemos que ver al Padre en espíritu y en verdad. Muy bien. Voy a ir un poco más rápido. Vamos a tocar tipos de idolatría para ir terminando sobre este tema. Tipos de idolatría en la cual nosotros podemos caer. Uno de ellos es el animismo. El animismo es la creencia de que todo tiene un alma o un espíritu, incluyendo animales, plantas, rocas, montañas, ríos, estrellas. Los animistas creen que cada ánima es un espíritu poderoso que puede ayudar o hacerles daño y debe de ser adorado o temido de alguna manera reconocida. El animismo es una religión primitiva cuyos adherentes durante miles de años han deificado a animales, estrellas e ídolos de cualquier tipo y han practicado el espiritismo, la brujería, la adivinación y la astrología. Usan magia, hechizos, encantamientos, supersticiones, amuletos, talismanes o cualquier cosa que ellos creen que ayudará a protegerlos de los espíritus malos y a aplacar a los espíritus buenos. Esta es la forma más primitiva que hay de idolatría. Como lo acabamos de leer, el animismo cree que hay un espíritu, por eso usa la palabra ánima, que viene del alma, que todas las cosas, los ríos, toda la creación tiene un ánima, un espíritu. Principalmente lo practicaban muchos de las tribus de Norteamérica, le llamaban la madre tierra, el espíritu del búfalo, el espíritu del río, no lo veían tanto como un dios,
sino lo veían como ese espíritu, esa ánima que está vivo en las cosas, y por lo tanto ejercían ciertos rituales para poder atrapar esos poderes y ponerlo al servicio de las personas. Inclusive ahora se ve más discipulado porque ahora se le atribuye ciertas energías benéficas a algunos minerales, a algunos metales, algunas esencias, combinaciones de hierbas para poder sacar la energía del ánima, del alma que está ahí y producir vida para nuestro beneficio. Ahí está una forma de animismo muy disimulada. Otra forma de idolatría es el panteísmo. Tanto como el animismo, que todavía se practica en forma más moderna en nuestros días, el panteísmo también se sigue practicando. Es la visión de que Dios es todo y todos, y de que todos y todo es Dios. Parece trabalenguas, pero así es. Lo repito. La visión de que Dios es todo y todos, y de todos y todo es Dios. El panteísmo es similar al politeísmo, la creencia de muchos dioses. Pero el panteísmo va más allá al enseñar que todo es Dios. Un árbol es Dios, una roca es Dios, un animal es Dios, el cielo es Dios, el sol es Dios, tú eres Dios, etc. El panteísmo es la suposición detrás de muchos cultos y falsas religiones. Por ejemplo, el hinduismo, el budismo, hasta cierto punto la variedad de unidades y unificación de cultos y los adoradores de la madre naturaleza. Así como dijimos del animismo que existe hasta nuestros días, donde todo tiene una energía, un ánima, un alma, el panteísmo dice que Dios está en todo, en los árboles, en los ríos, que todos somos Dios y que todos tenemos una parte de Dios y que tenemos que descubrir la energía interior, el Dios interior que hay dentro de nosotros. Acuérdense del famoso libro El gigante que hay dentro de ti. Bueno, todo este tema de la nueva era, descubrir tu potencial, descubrir tu quinto ojo o la quinta energía, descubrir las chakras, el árbol de la cábala que todos tenemos dentro, cómo poder desarrollar y sacar la parte de la divinidad que todos tenemos. Esto forma parte inclusive del gnosticismo y del gnosticismo moderno, que tenemos que hablar algún día de todo este gnosticismo moderno que está involucrado inclusive en el cristianismo, en donde todos tenemos algo de Dios. Somos pequeños dioses según ellos y tenemos que ir descubriendo, y en la manera en que hacemos morir en nosotros la parte material, en la manera en que nos vamos purificando con la alimentación, con la práctica de la energía, alinearnos con los astros en las energías, en los tiempos de los equinoccios para poder recibir la energía que está, la divinidad que está en todos lados, es la manera en que vamos liberándonos y liberar el Dios que hay dentro de nosotros. Por todos lados está el panteísmo. Romanos 1, versículo 22, que hablábamos hace rato, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Seguimos viendo otra forma de idolatría, la astrología. Ya hemos hablado de eso un poco. La astrología es la interpretación de una supuesta influencia que las estrellas y los planetas ejercen sobre el destino de la humanidad. Los astrólogos de la corte babilónica fueron puestos en vergüenza por el profeta Daniel. Fueron impotentes para interpretar el sueño del rey, según Daniel 2:27. La astrología como una forma de adivinación está expresamente prohibida en las Escrituras. Ya lo estudiamos. Deuteronomio 18, versículo 10, es muy claro. Dios prohibió a los hijos de Israel adorar o servir a cualquier figura que tenga que ver con el cielo, desde las estrellas, planetas, sol, la luna, todo eso está prohibido. Sin embargo, en varias ocasiones a lo largo de la historia, Israel cayó en ese mismo pecado. De acuerdo a lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Es un ejemplo de estos temas de la astrología. Pero bueno, seguimos adelante. Otra manera de hacer culto es con los elementos sagrados. Jueces capítulo 8, versículo 17.
Gedeón es un personaje en el tiempo de los jueces, fue un juez, un líder de Israel para liberar al pueblo de Israel de los pueblos vecinos que los estaban molestando. Bueno, fue tanta la victoria, la popularidad de él, que lo querían hacer rey, sin embargo, él no quiso ser rey. Y él se mandó a hacer un efod, eso es una vestidura sagrada. Y llegó a atribuirle tanto poder a esa figura que el pueblo de Israel terminó adorando al efod, a la vestidura. Y ahí es donde entra el culto a los elementos sagrados. Es decir, la gente cree que a los elementos sagrados pueden transmitir la santidad de Dios. Y tenerlos, conservarlos, ya sea porque hayan pasado a través de un ritual, alguna bendición espiritual. La gente cree que tenerlos en su casa o en su negocio va a empezar a echar fuera las malas vibras, los demonios, y va a empezar a producir energía positiva, santidad, para cambiar el rumbo del negocio, la estabilidad del hogar, la persona, y le atribuye a los elementos sagrados que Dios transmite a través de ellos elementos de la bendición para ellos. Termina con el tiempo adorando, inclinándose a los objetos, porque le atribuye esa virtud de transmitir la bendición de Dios y la santidad de Dios. Dice el versículo 27, Gedeón hizo de ello un efod, que es una vestidura sagrada, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con lo cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Y ahí están las consecuencias. Eso que hizo Gedeón vino a traer desgracia para él y ruina para toda su familia, porque había roto un principio. Tenemos que tener mucho cuidado de no involucrarnos con objetos, atribuyéndole virtudes sagradas. La palabra de Dios es muy clara, dice que nosotros hemos sido santificados por la sangre de Cristo. No somos santificados por ningún objeto. Nadie puede traer un objeto y ponerlo al lado de nuestra cama, abajo de la almohada, para nosotros recibir la sanidad, para recibir la bendición, para recibir la prosperidad. Nada. Ni puede alejar espíritus, ni demonios, ni mala suerte, ni alejar maldiciones a través de ningún objeto. No existe nada para el que vive bajo el pacto con Dios. El único recurso es el Señor su Dios. El único Dios. Escucha, Israel. El Señor vuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y le servirás solamente a Él. Y estas palabras estarán contigo en tu mente, en tu corazón. Átalas en tu mente, en tu cabeza, escríbelas en los portales de tu casa, en los dinteles, recuérdalas y enséñaselas a tus hijos. Que sea el principio de la vida, que tus hijos desde pequeños crezcan sabiendo que el Señor tu Dios uno es, y a Él es el que vas a amar. Ni siquiera objetos, ni siquiera cosas que Dios haya usado para bendecirte. Ese es corromper totalmente. Entonces nosotros caemos en la idolatría cuando inclusive a la Biblia le atribuimos poderes. Y nos llevamos una Biblia para ver si así la ponemos bajo la almohada, a ver si el hijo cambia. Que no se dé cuenta y le metemos una Biblia ahí abajo para ver si le va cambiando la mentalidad. No se puede. O le escribimos 2, 3 versículos y se lo metemos a la billetera escondida, a ver si esos versículos empiezan a producir fuerza positiva para cambiar a la persona. No funciona así. No funciona. No podemos hacer crecer el negocio con esto. No podemos alejar enfermedades. No podemos echar fuera demonios, ni siquiera echar fuera maldiciones. No podemos atraer la bendición sobrenatural de Dios con objetos, ni con agua bendita, ni con aceite de la unción. Hay gente que dice, ¿por qué no viene a ungir mi casa, pastor? Porque yo no puedo dormir en las noches. Pero si nosotros no somos hechiceros, es que necesitamos que unja mi casa con aceite, porque dice la Biblia que hay que ungir. Es una mala interpretación. Así no funcionan las cosas. La bendición de Dios viene directamente de Él. Directamente de Él. Son cosas que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que mantener. Son cosas que debemos de estar cuidándonos constantemente. Necesitamos nosotros ser cuidadosos con todos estos principios. Seguimos adelante. Vamos avanzando. El culto a los ángeles.
Algo hablamos también en un curso anterior. El culto a los ángeles era muy popular en los primeros siglos y todavía hasta nuestros días. Hay mucha enseñanza de eso. No me voy a detener ahí porque ya lo vimos en el otro curso, Entendiendo el Poder de Dios. Dice que los ángeles son criaturas de Dios y que nosotros no podemos pedirles, hacerles nada, nosotros no podemos orarles. Nosotros tenemos acceso directamente al Padre a través de la sangre de Cristo. Si nosotros tenemos un acceso directamente al Padre a través de la sangre de Cristo, ¿qué necesidad tenemos de hablar con los ángeles? A los ángeles no se les pide nada. Ellos fueron creados para obedecer las instrucciones de Dios y cumplir con sus propósitos. No fueron creados para nosotros estar sirviéndonos a nosotros, para llevar nuestras oraciones y que vengan y que le pidamos al ángel fulano de tal. No, eso no funciona. Hay todo un desarrollo actualmente sobre el culto a los ángeles, a sus jerarquías. Hay alrededor de 40 nombres de ángeles y la gente dice que esos nombres, si nosotros lo podemos usar adecuadamente, vamos a desatar diferentes poderes, porque cada ángel tiene un nombre poderoso. Hay países enteros que están dedicados totalmente al culto de un ángel, como San Miguel, Micael, que es muy famoso en Rusia. Es el ángel protector de todas las Rusias. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Tenemos el acceso directo. Si nosotros tenemos acceso directo al Padre, Dios no necesita sucursales. Dios no necesita que nadie lo represente. Tenemos acceso directamente al Padre. Acuérdense lo que leímos de Hebreos. ¿Quién tenemos en los cielos? Nuestra esperanza está totalmente anclada en Jesucristo, en la presencia de Cristo que está en la presencia del Padre, a través de la gracia. Dice 1 Corintios 6:3 que los ángeles van a ser juzgados. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más asuntos de esta vida? Pero hace la pregunta como diciendo, ¿qué no saben ustedes? Yo les pregunto a ustedes, ¿sabían ustedes que nosotros vamos a juzgar a los ángeles cuando llegue el día del juicio? Hemos de juzgar a los ángeles. Los ángeles no pueden, no son omnipresentes. Déjeme decirle, un atributo a la divinidad es que solamente Dios es omnipresente. Otro atributo es omnisciente. Y otro atributo es omnipotente. Todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todos lados. Ningún ser humano creado, ni ningún objeto tiene esos atributos, si no, entonces sería Dios. Ningún ángel es omnipresente, está allá y aquí. Ningún ser humano, por más vida loable que haya tenido, cristianamente hablando, que haya muerto, que está allá en la presencia del Padre, puede estar aquí en la presencia de nosotros. No se puede, o está allá o está aquí. Y ninguno es omnisciente. Es decir, está con el Padre y escuchándonos a nosotros aquí, no se puede. Eso solamente Dios lo hace. Nadie puede escuchar al mismo tiempo. Solamente Dios. Es un atributo a la divinidad. Ningún ser humano, muerto o vivo, y ningún ángel, y ningún espíritu, ni siquiera Satanás puede hacerlo, ningún espíritu maléfico, ningún espíritu bueno, ni ángeles, nadie son omniscientes, ni pueden estar allá y aquí al mismo tiempo, ni pueden saber todas las cosas, ni tienen todo el poder. Por eso es un error de nosotros tratar de pedirle a alguien. Tenemos acceso directamente al Padre por la sangre de Cristo. El velo ha sido quitado. Ahora tenemos que ir directamente al Padre. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es un privilegio que Cristo nos dio. No necesita representantes. Si nosotros necesitamos hablarle a alguien para que vaya y le diga, es estar disminuyendo a Dios a un ídolo que no puede escucharme. Si es que le pido para que vaya y le diga porque este persona tiene más privilegios allá con Dios que yo. No, Señor. Entonces yo estoy disminuyendo el poder de Dios, disminuyendo su presencia, omnipresencia y su omnisciencia. ¿No me puede escuchar Dios directamente? Entonces Él no puede. Lo estoy reduciendo a un ídolo. Si yo pongo intermediarios. Es una ofensa y una aberración hacer eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el culto a los ángeles. Debemos de entender que son mensajeros de Dios, nada más, pero no son mensajeros nuestros. Son mensajeros de Dios, están al servicio de Dios. Y nosotros no podemos orarles, ni darles las gracias, ni invocarlos. Ni podemos inclinarnos, ni podemos encomendar el negocio, ni la enfermedad, ni el bienestar de la casa.
solamente a Dios. Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que no ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Ahí está muy clara la palabra. Apocalipsis 19:10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es espíritu de la profecía. Esa es la respuesta del ángel que le dijo a Juan. Cuando le reveló todo, el ángel venía con el mensaje para ser revelado y se lo revela a Juan, el apóstol Juan. Y cuando le ha revelado todo, dice que el Apocalipsis, que cayó a los pies del ángel para adorarle. Y el ángel dijo, no, Señor, no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo, es decir, somos iguales los dos. Y soy consiervo tuyo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, es decir, todos los seguidores de Jesús. Dice el ángel, yo soy consiervo de todos, somos iguales, que poseen el testimonio. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está muy claro. 2 ocasiones que no permitieron que se les inclinara. No podemos tampoco nosotros tener el culto, el servicio a cristianos sobresalientes. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera a la casa de Cornelio, apenas va empezando el cristianismo, se está extendiendo el Espíritu Santo. No sabían cómo se movía, creían que se movía solamente entre los judíos. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro, le habló en visión, dijo, ve, van a venir por ti. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo le habla a este centurión Cornelio. Este es un gentil, no es judío, en su casa son judíos. Le dijo, junta a todos tus amigos, llega aquí y manda a hablar a un tal Pedro, está hospedado en la casa de Simón el Curtidor, allá en Jope, ve por él, tócale la puerta. Y entonces van unas gentes caminando a la otra ciudad que estaba cercana y le dicen, ¿aquí vive Simón el Curtidor? Sí, nos dijeron que aquí se está hospedando un tal Pedro. ¿Es verdad? Dijo, sí, allá está en la azotea, venimos por él, nuestro amo nos ha pedido, el centurión quiere que vayamos por Pedro y que lo llevemos a su casa. Y Pedro aceptó y se fue con ellos. Y cuando entra a la casa de Cornelio, que estaban todos sus invitados esperando a ver qué iba a pasar, porque ni siquiera ellos sabían qué iba a pasar. Solamente el Espíritu le dijo a Cornelio, ve y manda a traer a Pedro. Y nadie sabía nada, y él juntó a todos sus amigos. Y en ese momento, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio con todos los invitados, Cornelio sale a recibirlo con ese honor y se postra a los pies y le adoró a San Pedro, si lo queremos entender ahora mejor. Pero dice el versículo 26, mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y Pedro, el famoso San Pedro, que le hemos hecho estatuas de todo tipo y nos las hemos inclinado en el pasado, dice, pónganse de pie, yo también soy hombre, que nadie se me incline delante de mí. Nadie se incline delante de mí, yo también soy hombre. El ángel dijo, yo soy consiervo igual que ustedes. Ahora Pedro dice, yo soy igual que ustedes, yo también soy hombre. No podemos hacer eso. ¿Y qué pasa con otro caso muy interesante también con Pedro y Bernabé ahí en la ciudad de Licaonia? Hicieron un milagro hermosísimo y toda la ciudad se maravilló que ellos dijeron que los dioses los habían visitado y decían que Pedro era un dios y que Bernabé era otro. Pero fíjese lo que dice el pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 14. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que había un templo ahí cerca, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Se maravillaron del milagro, que dijeron, vamos a adorarle, estos son los dioses. Y el sacerdote y todo el pueblo, toda la ciudad quería rendirle culto a estos dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pedro dice que cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron en medio de la multitud gritando, les gritaban, diciendo, párense, deténganse, ¿qué están haciendo?
Están haciendo algo contrario a lo que venimos a enseñarles. O varones, ¿por qué haces estas cosas? Nosotros también somos hombres igual que ustedes, de la misma naturaleza que vosotros. Y aquí está el tema. Somos hombres de la misma naturaleza que vosotros. Dios es espíritu, el creador de todo lo que existe. Inclusive creó los ángeles y los espíritus. Nosotros somos de naturaleza humana. Y os anunciamos, dice el apóstol Pablo, el evangelio para que os volváis de estas cosas. Para eso es el evangelio, para dejar la idolatría. Para que volváis de estas cosas vanas, es decir, huecas, y que volváis a un Dios vivo. Es decir, el evangelio tiene como objeto que dejemos la idolatría y dirigirnos al único Dios vivo y verdadero que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Pero ahora el versículo 17 dice, sin embargo, no dejó de dar testimonio a sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Apenas pudieron lograr. El espíritu de idolatría se impregna en nuestro interior. El espíritu de idolatría nos va atrapando y nos vamos volviendo como el ídolo, entenebrecidos, sin poder razonar, irreflexivos. Y cuando vemos la desgracia, en lugar de interpretar que Dios nos está llamando la atención porque quiere que regresemos a Él, empezamos a decir que no le hemos cumplido los votos a tal o cual. Necesitamos tomar en serio el propósito del Evangelio es que dejemos de ser idólatras y que reconozcamos a Dios como el único Dios verdadero. Cristo murió en la cruz para cubrirnos con esa sangre preciosa, perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad y que podamos tener el acceso directo al Padre. Jesús fue muy claro. Cualquier cosa que tenga necesidad, pídanme a mí. Cualquier cosa que tenga necesidad, pídanle al Padre. Y el Padre les dará de acuerdo a su voluntad. Yo estaré con ustedes hasta el último día. Necesitamos nosotros arrepentirnos de toda idolatría para tener una relación limpia y pura basada en algo que no vemos, pero basada en la práctica, en la vida diaria, en la fe y la confianza de que ese Dios que nos vemos ha dejado de su espíritu. Su espíritu vive en nosotros y nos ha dado vida nueva, y nos ha dado esperanza, y hemos visto su gloria, y vemos sus milagros, y vemos su amor, sus cuidados, y esa bendición sobrenatural que es para todos aquellos que lo buscan. Dios quiere acampar alrededor de nosotros. Y dice el Salmo que Él acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. La próxima semana estaremos estudiando la vida del rey Salomón y el apóstol Pablo en Atenas. Cómo el rey Salomón fue un eslabón débil. Introdujo la idolatría al pueblo de Israel. Y veremos cómo el apóstol Pablo, de una manera magistral, se enfrenta a los filósofos en Atenas y explica en qué consiste la nueva vida en Cristo. Vamos a llegar hasta ahí. Yo voy a pedir ahora que podamos tomar este tiempo para orar. Puede bloquear su pantalla, cerrar sus ojos, ponerse de rodillas ahí donde está. Y vamos a estar delante de Él, pidiéndole primero que nada perdón por nuestros pecados y reconociendo su grandeza y su señoría. Padre, Señor Dios, te reconocemos como nuestro único Dios y Señor en nuestra vida. Y creemos que tú eres el único Dios, Señor y poderoso, el cual merece que se le reconozca. Y ante ti nos inclinamos, solamente a ti,
nuestro amor es para ti. Nuestra gratitud es para ti, Señor. Nuestra invocación es solamente para ti. Nuestra alabanza es solamente para ti. No podemos dar nuestra gratitud a nadie sino solo a ti. Tú eres el que nos bendices cada día y cada mañana. De tus manos recibimos cada bendición. El alimento de nuestra mesa viene de parte tuya y te damos gracias. La ropa, el sustento, las personas que amamos y nos aman vienen de parte tuya. El perdón viene de parte tuya. La vida. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos perdón, Señor, si hemos actuado en el pasado o en el presente, inclinándonos ante lo que no es Dios. Te pedimos perdón si hemos invocado a lo que no es Dios. Te pedimos perdón si le hemos dado gracias a lo que no es Dios. Te pedimos perdón si hemos adorado a lo que no es Dios. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado de nuestros antepasados. Perdona el pecado, Señor, sobre esta nación, con tanto sincretismo entre las comunidades indígenas, entre los pueblos, aún entre gente estudiada y preparada, aún, Señor, entre cristianos, que a veces hemos caído en idolatría con ídolos modernos, del dinero, de la fama. Padre, tú eres el único Dios verdadero. Nos entregamos a ti y reconocemos a Jesús como nuestro Dios y nuestro Señor. Y reconocemos que la muerte de Cristo en la cruz nos ha dado vida eterna. Y reconocemos que tú lo resucitaste de entre los muertos. Y también reconocemos que un día vendrá por nosotros y nos dará un cuerpo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad. Líbranos del espíritu de la idolatría. Haznos libres, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.